Colombiano Salvatore Mancuso tiene temblando a ese señor de acá, Uribito, porque ha dado una información novedosa. Y es que desde el DAS, en el gobierno de Uribe, se mandaban a hacer falsos atentados. Y no solo eso, también nos informó que el DAS tenía como objetivo acabar con la de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba y del canciller Leiva. Veamos estas declaraciones. Piedad Córdoba decía que haberse a Piedad aquí liberado nuevamente era un error grave que hayamos cometido las autodefensas, que Piedad había que actuar militarmente contra ella. Seguía manteniendo la información de las carpetas que seguía entregando, llegaban reportes como esos, y bueno, él tuvo de estos principales objetivos también al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, especialmente a Lirio Uribe dentro de él, pero había otras personas dentro de estos colectivos, no recuerdo los nombres con exactitud. El secretario general del Partido Comunista, ¿cómo era que se llamaba? Un señor apellido Caicedo, Wilson Borja, el mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. Como pudieron escuchar, dentro de los objetivos militar estaban Piedad Córdoba, estaba Gustavo Petro Rego y estaba el canciller Leiva. Estos objetivos eran indicados por el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. Aquí la pregunta es, ya sabemos todo esto, tenemos esta información de distintas fuentes, no solo por parte de Mancuso. ¿Y qué pasará con los implicados? ¿Quedarán en la impunidad? ¿Qué pasará con los implicados? ¿Van a quedar en la impunidad? ¿No va a suceder nada? Yo creo que esta gente le debe explicaciones al país. En este caso, por ejemplo, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. ¿Sí? Piedad Córdoba decía que Además, Mancuso reveló que hacían atentados contra Uribe para vender inseguridad en el país. Ojo, para vender inseguridad. Escuchemos. Posteriormente no llevaban, posteriormente ya con su carácter de miembro de las estructuras, tenía reuniones de esta característica, semanales o con cierta periodicidad con miembros del DAS. Su señoría, sí tenía reuniones, y básicamente que ya no se convirtieron en semanales, sino casi que diarias, con el coronel Raúl Suárez, que era el comandante de la policía de Córdoba, y luego, de manera paralela, también tenía reuniones, por lo menos una vez a la semana, también con el coronel Barrero y el mayor Sanabria. Con el DAS en menor medida, pero también me reunía con ellos al menos, mientras estuve sin órdenes de captura, por lo menos una vez al mes. ¿Usted había destacado a otras personas, miembros de su estructura, para tener relaciones más constantes con el DAS? Sí, su señoría, por supuesto. A todos los comandantes tenían expresas órdenes de tener este relacionamiento con ellos, de compartir información, de hacer operaciones conjuntas a todos, entre ellos, por ejemplo, Jorge Iván Laverde, y todos ellos las cumplieron al pie de la letra, tuvieron un relacionamiento tremendo. Gato mismo, que era el comandante urbano, uno de los urbanos que tenía Jorge Iván en el norte de Santander. Ahí en Córdoba estaba Lino Ramón Arias Paternina, que era José María. Después estuvo Principiante, que fue un teniente de la policía. Hubo varios comandantes, pero todos tenían las órdenes de tener este relacionamiento con el DAS, y no solo con el DAS, también con policía. En este proceso conjunto en el que usted refiere, se hacían operaciones conjuntas, ¿qué tipo de información se recibía específicamente del DAS para no los procesos selectivos contra ciertos sujetos o personas, sino para estos criterios de operación conjunta, de operaciones conjuntas? Bueno, operaciones conjuntas con el DAS. Hubo que se ejecutó en
Turbaco Bolívar. En ese participó un miembro, participó el DAS, hizo inteligencia y todo, pero incluso participaron 1 o 2 miembros del DAS en ella después de haber hecho la inteligencia y todo esto. Eso se dio, no recuerdo los nombres de las personas, un segundo, a ver si yo logro tener información. Bueno, no la tengo a la mano en este momento, pero hubo esos hechos que se presentaron en Turbaco. Me comprometo a hacerle llegar la información completa, nombres de las víctimas participantes de los hechos, honorable magistrada. Ese es un tema también importante, porque además no se conoce. Por favor, fuera de esta acción, esta masacre en Turbaco, ¿tiene otros casos concretos que indiquen la operación de miembros o funcionarios del DAS? Y podría especificar usted fechas o cargos también de quienes estaban participando en las mismas. Sí, su señoría, hicimos una operación conjunta con el director Jorge Díaz de Norte de Santander. En esa operación, Jorge Iván Laverde recuperó unas bombas que tenía la instaladas en el sector donde ellos fueron, y luego esas bombas las utilizó el director del DAS en una visita que hizo el presidente Uribe a Norte de Santander, a Cúcuta, y las instaló en un lugar como si fuese un atentado que fuesen a hacer al presidente Uribe. No pude entender si es porque él quería sacar provecho de que había hecho una excelente labor de inteligencia y operativa para que Uribe no fuese afectado con un atentado terrorista por parte de la guerrilla, o tenía alguna otra implicación diferente. Pero esos hechos, esa lo utilizó, fue producto de una operación de autodefensa que se hace con ellos y que luego lo utiliza para hacer esa presentación de esa manera. Esta operación ya se tiene conocimiento. ¿Qué novedoso implicaría este relato? No se tiene conocimiento de la operación del DAS ni la utilización que el DAS hizo de las bombas. ¿Podría precisar más esa intervención del DAS para que configura lo que usted indique como novedoso? Sí, su señoría, la participación en la operación con autodefensas y la responsabilidad del DAS luego con la ejecución de estas, con el supuesto hallazgo de las que evitan un atentado contra el presidente Uribe. Luego tienen el descaro de molestarse cuando nosotros los llamamos asesí, cuando nosotros hemos denunciado en múltiples ocasiones que hacen falsos atentados. Nos decían que nosotros, los petristas o los de izquierda o la oposición en el gobierno de Duque, que hacíamos teorías agarradas de los pelos, teorías conspiranoicas, y miren que no es así, que es cierto que esta gente tiene la costumbre de hacer falsos y así le venden inseguridad al país. De hecho, en época de elecciones es bien común que sucedan estos falsos para decir que el país está inseguro y entonces ellos necesitan la mano firme del presidente Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático. No.